¿Sabías que un choque fortuito en el fútbol casi le cuesta la vida a uno de los mejores arqueros del mundo? Esta es la impactante historia de Petr Cech y la jugada que lo dejó al borde de la muerte. En este relato exploraremos cómo un golpe aparentemente normal desencadenó una emergencia médica, la negligencia que empeoró todo y la milagrosa recuperación que sorprendió al mundo. Pero eso no es todo. En breve te revelaremos el escalofriante detalle que los médicos pasaron por alto y que pudo cambiar su destino para siempre. ¡No te lo pierdas! Suscríbete, deja tu like, comenta qué opinas y comparte para que más personas conozcan esta increíble historia. Pocas veces en la historia del fútbol se ha vivido un momento tan alarmante como el que protagonizó Petr Cech en una acción que a simple vista parecía inofensiva. Un choque fortuito, una carrera por un balón dividido y en cuestión de segundos la tragedia rozó el césped. Como una jugada aparentemente menor terminó convirtiéndose en una amenaza directa contra la vida de uno de los mejores arqueros del mundo. El golpe fue brutal. La rodilla de Stephen Hunt impactó con fuerza total en la cabeza de Cech. El portero cayó en el suelo. ¿Consciente? Sí, pero ya con secuelas internas que nadie podía imaginar. Aunque se movía, el peligro era extremo. En su cráneo, múltiples fracturas y fragmentos óseos que, de desplazarse un milímetro más, podrían haber provocado un daño cerebral irreversible. ¿Cómo es posible que algo tan grave pasara desapercibido durante minutos? La atención médica fue alarmantemente lenta. Pasaron 3 minutos antes de que llegara una camilla, sin collarín, sin precaución alguna. La falta de reacción inmediata puso en jaque su vida. ¿Sabías que en casos como estos el tiempo es un factor crítico? El diagnóstico tardó aún más. No fue sino hasta que Petr empezó a perder la conciencia en los vestuarios cuando el cuerpo médico comenzó a sospechar de una hemorragia interna. Pero incluso entonces el caos no se detuvo. Brian English, el doctor del club, fue requerido de nuevo en el campo para atender a otro jugador con una lesión menor en el codo. Cuando regresó le informaron que el paramédico había cancelado la ambulancia porque consideraba que era solo una conmoción leve. ¿Cómo alguien con el cráneo fracturado puede ser tratado como un simple caso de observación? Solo la determinación del doctor evitó una tragedia. Finalmente, 40 minutos después del impacto, Cech fue trasladado a un hospital. Ahí los cirujanos trabajaron durante horas para extraer los fragmentos de hueso y colocar placas metálicas que protegieran su cerebro. Era cuestión de horas. Si esa operación se hubiera retrasado más, hoy estaríamos hablando de una historia muy diferente. Este accidente no solo dejó cicatrices físicas. Las primeras 72 horas posteriores fueron un bucle interminable para Petr. Cada vez que despertaba, debía ser informado de nuevo sobre lo ocurrido, solo para olvidarlo minutos después. ¿Puedes imaginar el miedo de no saber quién eres o por qué estás ahí? Durante ese tiempo ni siquiera podía hablar con claridad. Todo lo que salía de su boca era incoherente. Alto ahí, lo que viene es épico. Quédate hasta el final para ver a un arquero salvando penales y ganando trofeos. Dale like, suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perdértelo. El incidente desató una ola de indignación. José Mourinho, su entrenador, criticó duramente la falta de protocolos y la demora en la atención médica. Lo hizo con razón. 2 años antes había perdido a Miklos Fejer en condiciones similares. Una ambulancia que llegó tarde, un jugador sin asistencia rápida y un desenlace fatal. Esta vez no permitiría lo mismo. Las consecuencias fueron inmediatas. Las reglas de la Premier League cambiaron. Más ambulancias en cada partido, formación obligatoria para los fisioterapeutas y personal médico preparado para actuar en segundos. Pero Cech no solo sobrevivió, volvió. Contra todo pronóstico regresó a la élite con un casco protector que se convirtió en su símbolo. ¿Cómo se levanta un jugador después de algo así? La respuesta está en su historia antes del accidente, marcada por la resiliencia desde sus primeros pasos en el fútbol. Irónicamente, su destino como portero comenzó por una fractura en su pierna izquierda. Tras romperla 2 veces, correr ya no era una opción. El dolor al moverse era insoportable. Así, en lugar de abandonar el deporte, se adaptó. Decidió quedarse bajo los 3 palos. Lo que parecía una eliminación se transformó en su mayor fortaleza. Con apenas 16 años ya destacaba en la Liga Checa. Su ascenso fue meteórico. En solo 1 año y medio pasó de debutar profesionalmente en el St. Blansdyn a ser considerado el mejor joven del país. A pesar de ofertas tentadoras de clubes alemanes como el Werder Bremen, priorizó terminar sus estudios y firmó con Sparta de Praga, rompiendo el récord como el arquero checo más caro en su momento. Desde el primer partido dejó claro que su nivel estaba por encima de la medida. En su debut encajó un gol, pero luego pasaron casi 3 meses sin que le marcaran de nuevo.
Alcanzó los 855 minutos sin recibir goles, superando el récord nacional. ¿Te imaginas tener menos de 20 años y ya romper marcas históricas? Su rendimiento lo llevó a la selección absoluta en tiempo récord. Aunque el Sparta no logró el campeonato, la defensa más sólida del torneo fue mérito casi exclusivo suyo. Curiosamente, de los 19 goles que recibió su equipo en toda la temporada, 5 ocurrieron en los 3 partidos donde no jugó. ¿Casualidad o evidencia clara de su impacto? Su papel en el Campeonato Europeo Sub-21 terminó por consolidar su reputación. Aunque era 2 años menor que la mayoría de sus compañeros, fue el gran protagonista. Atajó 3 paneles en la final contra Francia y dio a su país el primer trofeo internacional de su historia. Entre figuras como Pirlo y Defoe, fue él quien se llevó el premio al mejor jugador del torneo. ¿Puede un arquero ser el héroe en una generación de talentos ofensivos? En lugar de esperar un permiso de trabajo para fichar por el Arsenal, optó por ir a Rennes, bajo la tutela de Philippe Bergeron. Fue la transferencia más cara del club francés, y aunque el equipo luchaba por no descender, Cech fue clave. Enfrentó al PSG de Ronaldinho con una lesión en la ingle tan grave que ni siquiera podía caminar al día siguiente. No lo dijo, jugó igual. Salvó a su equipo del descenso y fue incluido en el equipo ideal del campeonato francés. Luego, en la Eurocopa, acompañó a la generación dorada de su país junto a Rosicky, Varos y Nedved. Derrotaron a Alemania y a Países Bajos antes de caer en semifinales ante Grecia. Aún así, Heg fue nombrado el mejor arquero del torneo. Eso bastó para que José Mourinho insistiera en llevárselo al Chelsea, donde pagaron 14 millones de euros por su fichaje, convirtiéndolo en el guardameta más caro del club. Cuando llegó a Inglaterra, se esperaba que fuese suplente. Sudicini, el arquero titular, acababa de ser elegido el mejor jugador del equipo. Pero Pep escondió que necesitaba cirugía en ambos hombros. Sabía que si mostraba debilidad, perdería su oportunidad. Aprovechó una lesión del titular en pretemporada para tomar el puesto, y no lo soltó más. En su primera temporada rompió el récord de más minutos sin encajar gol en la historia de la Premier League. 1025 minutos. ¿Quién logra eso en su primera campaña? Solo recibió goles en 4 partidos más y llevó al Chelsea a su primer título en 50 años con solo 15 goles en contra en toda la liga. Guardó la portería en blanco en 24 partidos. A los 23 años fue nombrado mejor arquero de Europa, superando el récord de Buffon como el más joven en lograrlo. El accidente de Petr Cech no solo marcó un antes y un después en su vida, sino también en el fútbol, evidenciando la importancia de los protocolos médicos. Su increíble recuperación y legado demuestran que incluso ante lo imposible, la resiliencia triunfa. ¿Quieres más historias como estas? No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video.